Bien, mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Qué bueno que estamos aquí con el mensaje de la palabra de Dios. Y hace unas semanas atrás estuvimos predicando acerca del tema, no cedas a la presión, no cedas a la presión. Y sucede, mis amados hermanos, que hoy quiero mostrarle el mismo tema, pero ya bajo un ejemplo práctico. Queremos ver la historia de David. David contra Goliat, y cómo David no se dejó vencer de la presión. Y en contraste con David tenemos a todo un ejército de israelitas que sí se dejaron vencer por la presión en su vida, y eso, hermano, causó muchos problemas en ellos. Recordamos que la semana pasada estuvimos viendo las fuentes de presión, las fuentes de dónde proviene la presión en nuestra vida muchas veces. Y hoy vamos a ver también algunas cosas sobre esto. Y vimos que para vencer la presión, para no dejarnos caer, para no dejarnos vencer por la presión en la vida, debemos tener madurez espiritual, debemos tener dominio propio, debemos tener una visión correcta de quién es Dios. Debemos adorar a Dios por quien es Él. Y así, mis amados hermanos, vamos a vencer la presión que nos quiere poner el mundo. Dice Romanos 12, por ejemplo, que no debemos conformarnos a este siglo. O sea, no debemos permitir ser moldeados al punto de que la gente no pueda identificarnos como cristianos, que nos parecemos tanto al mundo que no hay ya ninguna diferencia. No debemos hacer esto, hermano. Debemos ser diferentes al mundo, y no debemos dejarnos moldear, no dejarnos vencer por la presión. Y hoy vamos a ver el caso práctico de David. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Samuel, Segunda de Samuel. Y vemos aquí en Segunda de Samuel, específicamente, Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer los versículos 16 y el versículo 24. Antes de leer estos textos, me gustaría orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Señor, Satanás tiene un trabajo muy activo y tiene muchos medios de cómo ejercer presión en el creyente hoy en día. Tiene la televisión, tiene las amistades, el trabajo, los estudios, Señor. Tiene tantas cosas que nos quitan la mirada de ti, mi Dios. Nos quita la vista de ti. Ayúdanos a entender este mensaje, mi Dios. Que seamos edificados, Señor. Que tu nombre sea exaltado en el nombre glorioso y santo de Jesús. Amén. Y amén. Ok, dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 17, los versículos
16 y 24 dice la Biblia: venía pues aquel filisteo por la mañana, por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Verso 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cuando las personas, hermanos, son expuestas a este tipo de presión por tanto tiempo, terminan cediendo. El pueblo de Israel había derrotado a grandes ejércitos, ejércitos más poderosos, ejércitos que era imposible derrotar. El pueblo de Egipto fue derrotado, el país, la potencia de Egipto fue derrotada sin el pueblo de Israel mover un solo dedo. Pero no solamente ellos, sino que los muros de Jericó, la ciudad más amurallada y más fortificada en ese momento, fueron derribados por el gran poder de Dios. Pero aquí vemos al pueblo de Dios cediendo ante un solo hombre. Este hombre le ejercía presión en ellos durante 40 días. Salía y los desafiaba y nadie podía salir a dar frente para poder enfrentar a este hombre. Así que, mis amados hermanos, hoy vamos a ver varias cosas que debemos hacer para no ceder a la presión. Para no ceder a la presión. Número 1, identifique la fuente de la presión. Identifique la fuente, de dónde proviene la presión. Miren los versos 20 en adelante. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí, su papá, le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos de que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero ahora es diferente. ¿Por qué? Porque ahora dice: y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Y dice, y sigue diciendo la palabra de Dios: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán a este hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque aquí está: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Para usted no ceder a la presión, lo primero que tiene que hacer es esto que hizo David: identificar de dónde es que viene la presión. El ejército de Israel había conquistado grandes naciones, pero aquí se detuvo por el miedo. El miedo nos detiene, el miedo nos derriba, no nos deja avanzar. Satanás muchas veces utiliza el miedo en el cristiano para que el cristiano no haga lo que debe hacer. Y mis amados hermanos, aquí vemos que este ejército se paralizó por el miedo. Pero David identificó cuál era el problema. David les dice: ¿pero quién es este filisteo impío, incircunciso, impío, que no ama a Dios, que no obedece a Dios, que no busca la ley de Dios? ¿Quién es este para provocar miedo en los escuadrones del Dios viviente? Hermano, miren, nosotros somos el ejército del Dios viviente. ¿Por qué debemos tener miedo? ¿Por qué tenemos miedo a la presión del COVID? ¿Por qué tenemos miedo a la presión de los medios? ¿Por qué debemos temer? Hermanos míos, nosotros somos el ejército del Dios Todopoderoso. David dijo: ¿quién es este filisteo impío para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Identifique de dónde viene la presión. Si Dios es con nosotros, por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dijo Pablo en Romanos. Así que, mis amados hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del que todo lo puede.
¿Por qué debemos tener miedo a fuentes externas de presión si nosotros somos parte del ejército, del escuadrón del Dios Todopoderoso? David dijo, ¿quién es este filisteo impío para que provoque a Dios? Provocar a la iglesia, provocar a los cristianos es provocar a Dios mismo. Y hay de aquel hombre que quiera provocar a Dios. Nosotros somos del escuadrón de Dios. La semana que estuvimos hablando acerca de este tema, de la fuente de presión, vimos que la televisión y las redes sociales son fuentes de presión en nuestras vidas. Usted ve toda clase de noticias que se mueven por esa vía, hermanos. Y todas esas noticias causan presión en nosotros para que nosotros no hagamos lo que Dios quiera, pero también las malas compañías, malos consejos de personas inmaduras en la palabra de Dios pueden causar que nosotros cedamos a la presión. También la opinión pública y la fama. Como como Pilato en aquella ocasión, que por satisfacer al pueblo, sabiendo que Jesús era inocente, miren, su esposa le dijo, no tengas nada que ver con este justo. Herodes también le dijo, mira, este hombre yo no encuentro nada malo. Él mismo, al examinar a Jesús, dijo, yo no veo nada malo en él. Y aún así, Pilato, para satisfacer al pueblo, sabiendo que Jesús era inocente, lo entregó para que muriese. Esos son fuentes de presión en nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos, en primer lugar, identifique de dónde viene la presión. ¿Viene del televisor? ¿Viene de las redes sociales? ¿Viene de su trabajo? La fuente de presión, ¿qué le presiona a usted a hacer lo incorrecto? ¿Viene acaso, viene de una amistad que le está dando mal consejo? Identifique de dónde viene la presión en su vida, hermano. En segundo lugar, después que usted identifica la fuente de presión, rechace lo negativo. Rechace lo que es negativo. Verso 28 al 30 dice que y oyéndole hablar Eliab, cuando David se empantalona, David es la primera persona que habla y dice, ¿quién es este filisteo impío? Es la primera persona que habla sin miedo. Dice la Biblia que todo el ejército de Israel tenía miedo a Goliat. Pero cuando David llegó, fue la única persona que demostró valor. Y su hermano mayor lo escuchó a David hablando. Y oiga lo que dicen. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Versos 29 y 30. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Vemos aquí que Eliab, su hermano mayor, quien era un experimentado en la batalla, quien había participado en otras guerras, quien estaba ahí con el ejército de Israel. David es la primera persona que habla valientemente, y Eliab quiere callar a su hermano menor. Y yo siempre me hago la pregunta cuando estudio este pasaje y digo, si David hubiese cedido a la presión de su hermano, si David hubiese escuchado a su hermano y dice, bueno, es verdad, ¿qué hago yo aquí? Yo soy un muchacho, déjame irme a cuidar las ovejas que dejé en el desierto. Hermano, miren, todavía Goliat hubiese estado ahí amedrentando al ejército de Israel. Pero David escuchó lo que dijo su hermano y rechazó lo negativo y se fue hacia otro lado. Como decíamos, una de las fuentes de presión pueden ser, hermanos, amigos, malas compañías. Pueden ser personas, aún creyentes dentro del pueblo de Dios, que nos den un consejo inadecuado. Y debemos tener mucho cuidado, hermano. Rechace lo negativo. Rechace lo negativo. Número 3. Para usted no ceder a la presión, recuerde cómo Dios le ayudó en el pasado.
Número 3, recuerde cómo Dios le ayudó en el pasado. Verso 31 dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba de mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. En tercer lugar, usted debe recordar cómo Dios le ayudó en el pasado. Miren, hermanos, cuando yo estoy pasando por dificultades y problemas en mi vida, es muy fácil deprimirse. Es muy fácil caer y ceder a la presión, dejarse vencer. Pero cuando recuerdo cómo Dios ha sido ejemplar conmigo, cómo Dios ha sido maravilloso, cómo Dios ha mostrado su gracia y su misericordia conmigo, esto me da ánimo para pararme y tomar y confiar en las promesas grandiosas del Señor. Cuando yo recuerdo cómo Dios en el pasado ha obrado en mi vida, hermanos, yo he tenido situaciones en las que me he tenido que levantar semanas y meses de madrugada a orar por situaciones difíciles, y Dios ha sido oportuno en ayudarme, ha sido oportuno en socorrerme. Y cuando recuerdo esto, mis amados hermanos, me da ánimo para volver otra vez y confiar más en mi Señor. Aquí vemos a David. Fueron donde el rey y le dijeron las palabras que David había dicho. Y el rey se puso contento de que encontró a alguien que podía defender el honor de Israel. Pero me imagino que el semblante del rey descayó cuando vio que lo que era un simple muchacho de 15 años. Y entonces el rey, cuando ve a este muchacho, dice, pero tú no puedes pelear contra aquel hombre. Él es un hombre de guerra desde niño. Tú solamente eres un muchacho. Y David comienza a recordar cómo Dios le ha ayudado en el pasado. Le empezó a decir su currículum vitae, su experiencia laboral. Oh, yo soy pastor de ovejas. Y cuando venía un oso o venía un león, yo lo mataba. Si él tomaba una de mis ovejas, yo iba y lo mataba y libraba las ovejas de su boca. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Ese mismo que arriesgaba su vida para cuidar a sus ovejas, escribió el Salmo 23. Él escribe y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará mi alma, me librará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mire, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este fue el que escribió ese salmo. Él sabe lo que es arriesgar la vida por una oveja, pero él sabe que Dios es más poderoso, es más amoroso, es más bondadoso que lo que es el hombre. Y él puede hacerlo también por nosotros. Así que primero usted tiene, para no ceder a la presión, usted tiene que identificar cuál es la fuente de la presión. ¿Qué es lo que le está causando presión en su vida? Número 2, usted tiene que rechazar las cosas negativas. Y número 3, recuerde cómo Dios le ha ayudado en el pasado. Número 4, reflexione y piense en las recompensas. Reflexione, piense en las recompensas que usted obtendrá
por salir vencedor de la prueba. Dicen los versículos 25 al 27. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Hermanos amados, David estaba reflexionando en lo que iba a obtener. Iba a obtener la hija del rey, una hija hermosa, una esposa maravillosa. Iba a tener grandes riquezas. Un hombre de una familia humilde ahora iba a ser rico. Pero su padre no iba a pagar impuestos. No iba a pagar tributos al rey. ¡Qué tres cosas maravillosas! Y mis amados hermanos, déjenme decirle algo. David estaba pensando en la recompensa porque él sabía que tenía la victoria asegurada. Él dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a Dios. Y así debemos ser nosotros. Cuando ponemos nuestra mirada en Dios, los problemas van a ser fáciles de resolver. Cuando ponemos nuestra vista en Dios, hermanos, los problemas no van a ser tan grandes. En el libro de Nehemías, una de las cosas que causó desánimo en el pueblo que estaba construyendo los muros era que ellos estaban mirando mucho escombro, mucho desorden. Ellos no podían ver los muros, sino que veían muchas piedras en el suelo, mucho escombro, mucho sucio, mucha basura. Y eso causó desánimo en el pueblo que estaba trabajando. Cuando nosotros miramos los obstáculos y quitamos la vista de Cristo, de Dios, eso causa desánimo en nuestra vida. Debemos ser al revés. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Le pasó a Pedro. Él estaba mirando a Jesús y estaba caminando hacia él en las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Los obstáculos son las cosas que las personas ven cuando dejan de mirar su meta. Y si nosotros quitamos la vista de Jesús, comenzaremos a ver obstáculos en nuestras vidas. Así que, mi amado hermano, número 4, reflexione en las recompensas. Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Debemos mirar allá, donde Él está. Si quitamos la vista de Él, hermanos, vamos a desmayar. Y número 5, para no ceder a la presión, resuélvalo con la ayuda de Dios. Resuélvalo con la ayuda de Dios. Dice el verso 40 y el verso 45 que David primero vemos que el rey quiso poner su armadura en David y David dijo: no, yo no puedo trabajar con esto. David se quitó la armadura y fue con la ayuda de Dios, porque en el verso 40 dice que él tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanos, resuélvalo, pero con la ayuda de Dios. En ningún momento vemos a David jactándose aquí de sus habilidades con la honda, de sus habilidades para que él era más rápido quizás que Goliat. Él no está enfocado en sus habilidades personales. Él siempre exalta y glorifica y honra a Dios. Tú provocaste a Dios y ese Dios te va a derrotar. Me usará a mí para derrotarte, Goliat.
En los versículos anteriores vemos que Goliat intenta ejercer presión también en David. Empieza a decirle que él era un perro. Empieza a comparar a David como que no es nada. Tú no eres nadie para enfrentarte a mí. Estoy ofendido porque ¿para qué me mandan este muchacho? Y David en ningún momento lo escucha, sino que David se va con la ayuda de Dios. Identifique la fuente de la presión. Rechace lo negativo. Recuerde cómo Dios le ha ayudado en el pasado. Piense y reflexione en las recompensas que el Señor le dará y resuelva ese problema con la ayuda de Dios. Y mi amado hermano, déjeme decirle, Satanás utilizará cualquier cosa para ejercer presión en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Él es poderoso. Él es increíblemente bueno. Y el hecho de ser bueno es que Él quiere lo mejor para nosotros. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dios es bueno. Dios es poderoso. Él es misericordioso y tiene gracia abundante para nosotros. Uno de los libros más tristes es el libro de Lamentaciones, pero tiene una de las declaraciones más maravillosas. Dice que Dios no nos ha consumido porque nunca decayeron sus misericordias, porque son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Así que mis amados hermanos, si tenemos a Dios de nuestros lados, si tenemos a Dios, no vamos a ceder a la presión. Que el Señor le bendiga.